Hola, soy Leticia Andrea y bienvenidos a este canal. El día de hoy tengo una invitada. Su nombre es Gisela Rizopatrón. Ella es psicóloga de profesión, tiene 7 años de experiencia como psicóloga organizacional y 10 años como psicóloga clínica. Vamos a esperar a que ella entre a esta comunicación para poder hablar con ella acerca de sus experiencias y de cómo ha sido su camino para abrirse paso a paso en este ambiente profesional. Entonces, me gustaría saber cómo fue que tú descubriste que querías ser psicóloga. O sea, a mí siempre me ha gustado leer, ¿ya? Y yo desde chica, desde que tenía como 8 o 9 años, comencé a leer todos esos temas más como metafísicos. Este, claro, en esa época me gustaba Connie Méndez, que es como una persona que te hace una introducción a la metafísica. Y empecé a leer un montón de esos, ¿no? Libros del Conde Saint Germain, este, bueno, Tus zonas mágicas me leí que es del mismo escritor de Tus zonas erróneas, pero ese es como que un poco más, o sea, va por esa onda más metafísica, ¿no? Y en realidad siempre tuve mucha curiosidad por estos temas, de hecho también leía mucho de astrología, a mi papá le gustaba el control mental, entonces también me introdujo mucho a este tema, y yo desde chica me di cuenta que en realidad, mientras que tu mente está bien, todo está bien. Tú puedes vivir, no sé, tener un trabajo que no te gusta, vivir en una casa porque no te gusta, tener problemas económicos, pero si tu mente está bien, tú lo vas a superar. En cambio, por el otro lado, tú puedes tener todo, puedes tener una casa linda, puedes tener incluso un esposo increíble, tener el trabajo de tus sueños, pero si tu mente no está bien, tú no vas a ser capaz de disfrutar nada de lo que tienes. O sea, eso yo te digo, yo comencé a leer, o sea, yo siempre fui lectora, como toda psicóloga, ¿no? Entonces, a los 9 años, o sea, comencé a leer, a los 9 años por ahí comencé a leer estos libros un poco más como de metafísica, y luego este descubrimiento lo habré hecho en el transcurso de mi adolescencia, ¿no? De si es que tu mente está bien, todo está bien. Entonces, yo en un principio, o sea, a mí la idea de estudiar psicología siempre rondó mi cabeza, pero yo tenía la equivocada idea que si yo estudiaba psicología, mi vida no iba a ser muy espontánea y yo iba siempre a, ¿no? Como la gente cree que los psicólogos leemos las mentes, yo tenía este cliché y pensaba que iba a ser mi vida, entonces dije, no, qué aburrido estudiar psicología, y en esa época, a mí siempre me gustó, o sea, en esa época yo hacía collares, hacía aretes, entonces dije, voy a estudiar diseño gráfico porque me parecía, no sé, que eso me iba a permitir tener una vida mucho más espontánea. Y efectivamente me metí a diseño gráfico, el primer semestre llevé la carrera y en realidad me sentí súper frustrada porque veía que mientras que mis compañeros, en esa época no habían programas, ¿no? Y mientras que mis compañeros hacían dibujos lindos, yo me esforzaba un montón y mis dibujos no eran ni la mitad de buenos de los dibujos de mis compañeros. Y en realidad las clases que más me gustaban yo llevaba una clase de historia del arte que me encantaba, llevaba en inglés, yo ya estaba adelantada, entonces yo llevaba un curso que era para escribir y ese curso me encantaba. Entonces como que en un momento dije, pucha, en verdad o sea, o sea, como que esta no es mi carrera, ¿no? Y me salí, dejé de estudiar, me salí un semestre, me quedé sin hacer nada y dije, ¿qué hago? Y empecé, obviamente, yo siempre había tenido este lado metafísico que me llamaba mucho, entonces en esa época había un lugar que se llamaba el Centro Holístico, yo vivía en Ecuador, y siempre me iba a las charlas de ellos que hablaban de ángeles, hablaban de todos esos temas, ¿no? Que de los chakras, que de la energía, todo esto, ¿no? Entonces iba y un día dije, Dios mío, por favor, dame un sueño que me diga qué estudiar. Yo quiero saber qué estudiar. Y soñé que era psicóloga clínica, ¿no? Esa misma noche. Entonces dije, ya, pues, o sea, ¿a quién estoy engañando? O sea, a mí siempre me ha gustado la psicología, me gustan estos temas, me encanta la mente, este, porque finalmente, claro, tu mente es lo que te conecta con tu esencia divina. ¿Me entiendes? Yo creo que, o sea, finalmente, cuando tú estás bien, eres capaz de escucharte a ti mismo y como que no de fluir.
Entonces, ya ves, empecé a estudiar psicología y en realidad, sí, pues no, me encantó la carrera y, o sea, o sea, en realidad yo siempre supe que quería ser psicóloga, pero estaba un poco negada. ¿Y cómo tomaron tus padres esto? O sea, cuando tú decidiste cambiarte de carrera, ¿fue fácil esa transición para tu familia? Mira, la verdad es que sí, yo en esa época vivía con mi mami y la verdad es que mi mamá nunca me lo cuestionó y como que me dijo ya, o sea, si no te gusta salte, todo bien. Y sí, y yo dije, voy a estudiar, cuando le dije a mi mamá, voy a estudiar psicología, mi mamá me dijo ya, me parece bien, porque en verdad yo antes de eso quería estudiar literatura. Yo vengo de una familia de escritores, de parte de mi mamá, o sea, mi familia en el Ecuador fueron los que pusieron el primer periódico que se llamó El Telégrafo, mi abuelo es un conocido historiador en el Ecuador, pero mi mamá me decía como que literatura, no, 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 eso me has hecho acordar ahorita, como que vas a ser profesora, no, y siempre me dio vueltas también, claro, y yo en algún momento también dije literatura, claro, me gusta leer, me gustan las historias, pero también finalmente las personas son libros vivientes, ¿no? Cada uno vive en su historia. Entonces, bueno, ya, en fin. Y la verdad es que mi mamá, no, o sea, sí, yo elige psicología, me cambio de carrera, o sea, voy a estudiar psicología y en verdad fue paciente conmigo, me esperó a que yo decida qué estudiar ese semestre, decidí y entré y comencé a estudiar psicología. O sea, que O me sea, usaba la mente, ¿no? Igualmente una cosa es la imagen que tú tienes de ser psicólogo y una cosa es leer, o sea, uno va madurando también, ¿no? En la vida. Entonces, claro, yo tenía todo este, digamos, bagaje de todos estos temas esotéricos, todo eso que está de moda ahorita, los decretos, las afirmaciones, las ta, 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 ta. Ahorita, por ejemplo, hay el síndrome de la chica Lucky Girl. No sé si lo has ¡hey! escuchado. Sí lo Ya, he claro. escuchado, sí, me Ya, parece buenísima. que como que raya con lo esotérico, entre comillas, pero en realidad yo soy, o sea, si bien había leído toda esta parte más esotérica, yo sí tengo o sea, yo sí soy una persona bien pragmática, ¿ya? Entonces, fue bacán estudiar psicología porque en la psicología tú puedes entender por qué un decreto funciona, porque más que mágico, yo lo veo como ciencia, ahora ya lo entiendo. Pero igual es bonito como estas dos partes, esotérica y científica, finalmente se terminan uniendo. No, claro, finalmente si yo creo que soy una chica con suerte, la psicología cognitiva que te dice, tú vas a, o sea, tus creencias, o sea, si yo creo que soy una chica con suerte, yo voy a filtrar la información que me permita pensar que yo soy una chica con suerte. Igualmente, si yo pienso que algo, que todo me sale mal a mí, yo también voy a filtrar esa información y voy solamente a coger lo malo que me pasa durante el día. Entonces fue bacán porque en la carrera yo pude tener el contraste, o sea, el otro lado de lo que había leído de chica y pude entender por qué esas cosas funcionan de una forma más científica, lo cual me da una visión más completa, ¿no? De las cosas. Creo que esa posibilidad ha estado siempre, porque esos que escribieron la parte esotérica también eran personas muy estudiosas que trataban de comprender el mundo, ¿no? Entonces, finalmente, la ciencia te acerca más, o sea, la ciencia te acerca más a Dios. O sea, yo tengo entendido que los científicos, entre más estudias, más dicen, o sea, acá hay una inteligencia superior y tiene que existir un Dios, porque si no, ¿cómo estas cosas funcionan con leyes tan claras? Sí, sí, es verdad. ¿Y cómo fue ya cuando terminaste de estudiar? ¿Cómo fue tu primera experiencia como psicólogo? Mira, yo la verdad es que o sea, yo en esa época, ahí sí, en la época de la universidad, claro, yo hice un cambio, ¿no? Porque yo vivía en Ecuador, me vine a vivir acá, comencé a estudiar acá, empecé a vivir sola, en Ecuador vivía con mi mamá, con mi hermana, acá, mi papá vivía acá también, pero vivía en otro lugar. Y en realidad, claro, vivía sola, estudiaba y como que todo lo metafísico lo dejé guardado de lado y empecé a estudiar ya la parte de psicología dura. Y al principio, yo en un momento, o sea, claro, cuando tú estudias clínica dices, claro, qué bonito, yo quiero ser psicóloga clínica, pero el camino para ser psicóloga clínica es bien difícil, porque cuando tú vas a hacer prácticas, por ejemplo, para ser psicóloga clínica, no te pagan.
A mí, literal, cuando yo hice mis prácticas en una ONG que se llamaba Mundo Libre, que trabajábamos con niños de la calle, que es una experiencia linda, en verdad, que me cambió la vida, literal. Pero, por ejemplo, a mí me pagan nada más el transporte, 60 soles al mes, mientras que mis compañeras de organizacional les pagaban un sueldo, o sea, como un practicante, ¿no? Un sueldo mínimo que era, no sé, en esa época creo que era 800 soles, qué sé yo, que para mí en esa época era un montón. Entonces yo en un momento yo vivía sola, mi papá sí me ayudaba en ese momento con el alquiler de la casa, pero yo el resto, bueno, con el alquiler, los gastos básicos, luz, esas cosas, pero comida, ropa, shampoo, o sea, todas esas cosas yo me las tenía que comprar. Entonces yo dije, Dios mío, ya no puedo vivir así. Claro, en esa época yo también hacía aretes, collares, vendía, pero yo dije, por Dios, ya no puedo vivir así, necesito plata. ¿Qué hago? Entonces comencé a estudiar, a trabajar en psicología organizacional. Comencé a trabajar en una empresa grande, tenía tenía un buen sueldo y finalmente, o sea, la verdad es que yo nunca, o sea, tuve suerte ya, porque comencé a buscar trabajo, yo estaba haciendo mi tesis feliz, pero mi papá me decía, no, la situación económica está difícil, tienes que buscar trabajo, entonces dije, bueno, buscaré, pues, ¿no? Y a los 3 días encontré, por suerte, en una empresa multinacional grande, comencé a trabajar, y la verdad es que me di cuenta de que el mundo de Orga no era tan feo como yo pensaba. Era muy entretenido porque mientras que en la parte clínica tú ves la parte, por así decirlo, no diría la más fea, pero sí la parte más difícil de las personas. Ves los problemas de las personas. En el mundo organizacional tú ves el mejor lado de las personas, ¿no? El mayor defecto de la gente en el mundo organizacional es ser perfeccionista, todos quieren, no sé, pues quieren el desarrollo profesional, todo eso, y aprendí de muchos temas. Yo trabajé en un banco y aprendí muchos temas de economía y de finanzas que por mi cuenta yo jamás hubiera aprendido. Y claro, yo también tengo la ventaja de que soy una persona curiosa. Entonces, no sé, en esa época me acuerdo que me puse a leer de los productos de mercado de capitales, porque entrevistaba a las personas que iban a trabajar en bolsa y no entendía nada. Entonces, o sea, fue un mundo bien interesante. Pero en un momento yo dije, ya habían pasado como 5 años y yo seguía trabajando en organizacional, que en realidad yo nunca, o sea, yo nunca me imaginé trabajando en una empresa toda mi vida, porque no es lo que yo tenía mis papás, y habían o sea, no sé, es eso de que tener una hora para almorzar y tener que pedir permiso para tener mis vacaciones o no, habían cosas que a mí, o sea, si bien aprendí muchísimo del mundo organizacional y agradezco mucho haber estado en empresas, habían cosas que no me gustaban y por otro lado en un momento empecé a pensar que, o sea, me di cuenta de que todo el día pensaba en cosas que yo no quería pensar. Por ejemplo, pensaba en cómo jalarme al ejecutivo de leasing del otro banco, pensaba en cómo jalarme a esas cosas que yo decía, no puedo creer que todo el día esté pensando en eso, o sea, que no tiene nada de malo si a ti te gusta, pero a mí no me gusta eso, como que no. Y en un momento dije, ¿y ahora qué estudio? Porque debería estudiar algo. Y pensé y dije que estudio una maestría en recursos humanos para ser gerente de recursos humanos. Dije, no, quedarme toda mi vida acá. Dije, qué horror, no. Y ahí dije, y ahí me acordé que quería ser psicóloga clínica. Y dije, no, pues pero si yo siempre he sido clínica, ¿por qué no estudio una especialización en terapia? O sea, en terapia cognitiva conductual. Y efectivamente eso fue lo que hice, ¿no? Me metí, comencé a estudiar la especialización en terapia y de verdad que fue increíble, ¿no? Estudiar la especialización en terapia, de verdad que leí, o sea, ahí comencé a leer de nuevo, pero ahí me di cuenta que había perdido mucho tiempo porque llevaba como 6 años en el mundo organizacional y dije, no, pues ahora cualquier cosa que yo lea tiene que ser de psicología clínica porque tengo que recuperar el tiempo perdido. Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces, claro, estar en organizacional te da la estabilidad, te da un sueldo fijo todos los meses, y tienes un buen sueldo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo decía, o sea, en un momento yo dije, o sea, cuando dije ya voy a estudiar, dije tengo que ser psicóloga clínica, pero yo me di cuenta que si es que no renunciaba al banco, no iba a tener el tiempo para dedicarme a la clínica, porque en verdad el banco era absorbente. Entonces, entonces dije, a ver, dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar?
O sea, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Que renuncie y que no me vaya bien y luego le toco la puerta otra vez al mundo organizacional y me recoloco, consigo otro trabajo. O lo que me podría pasar es que cumpla 40 años y que siga acá trabajando en el banco preguntándome por qué nunca intenté ser psicóloga clínica. Entonces, ahorré, o sea, yo hice el plan de ser psicóloga clínica 2 años antes, desde que comencé a estudiar la terapia que dura 2 años. Entonces, obviamente ese año empecé a ahorrar, porque yo sabía que el cambio iba a ser difícil, ¿no? Entonces ahorré como para no trabajar por un año y renuncié y justamente en esa época no tenía, o sea, no sabía dónde podía hacer, no tenía consultorio, no tenía dónde atender, pero justamente, claro, cuando uno empieza a buscar, uno encuentra. Entonces me encontré con 2 amigas y dije, oigan, hay que alquilar un lugar para hacer terapia. Y alquilamos un departamento lindo, me acuerdo, en Lord Cochrane, en San Isidro, y luego conseguimos a otra, entonces lo alquilamos entre 4, y ya, pues y ahí ya renuncié, ya tenía mi consultorio, y la verdad es que al principio fue muchísimo más de lo que yo me imaginé, porque como dice Daniel Kahneman, que es ese psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía, él dice que para emprender tienes que ser ingenuo. Claro, claro, Gisela. Entonces aquí ya empieza tu camino emprendedor, ¿cierto? Claro, claro. Aquí es el quiebre. Siempre tiene que haber un quiebre. Entonces, de aquí en adelante ya empieza otra etapa que tú no sabías, pero que lo fuiste descubriendo en el camino al ser ingenua, digamos, ¿no? Exacto, a ser ingenuo y atraértelo. Sí, cuéntamelo todo, porque esta parte es la que todos tenemos miedo, o sea, dar ese paso, ¿no? Y si Claro. emprendo, y si no, y muchas veces nos quedamos en el que, uy, hace 5 años quería emprender, o hace 10 años quería emprender, pero no, pues se me presentó, no, de repente no, pero quiero seguir, o sea, quiero emprender, pero ya han pasado 20 años. Claro. Entonces, cuéntanos esta parte. Ya, ¿Cómo bueno, así entonces, te atreviste? ¿Cómo fue esa no, porque fuerza? yo dije, o sea, claro, porque yo pensé, yo en esa época tenía 30 años y dije, pucha, o sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no funcione y regreso a la empresa. Y la otra opción era, o sea, para mí el peor escenario era que yo tenga 40 años, sí, en un banco, trabajando, y que nunca lo haya intentado. O sea, para mí ese era el peor escenario. Entonces yo dije, no, o sea, yo tengo que intentar. Por lo menos, si intento y no funciona, regreso, me contratarán en otra empresa. O sea, no pasa nada. Entonces ya lo hice, ahorré por un año, ya conseguí estas amigas. Y ese año, o sea, según yo, en ese año iba a terminar ese año y yo ya iba a poder vivir de la psicología, ¿no? Esa es la ingenuidad que dice Kahneman, que te ayuda a emprender. Ya, entonces, pasó el año, o sea, comenzó el año y sí, me iba bien. Me acuerdo que metí hasta a unos cursos, llevé un diplomado de terapia de pareja, pero luego, o sea, como que, claro, es que como psicólogo es complicado el tema, porque como psicólogo clínico tú no puedes atender a tus amigos. Entonces no es como si tú eres diseñador de interiores o algo así, o diseñador gráfico, que trabajas con tus primeros clientes son familia y amigos. No, yo no podía, ni familia ni amigos, no podía atenderlos a ellos. Entonces, entonces nada, pues entonces me di cuenta que iba a tener que hacer otras cosas en paralelo, porque yo necesitaba generar dinero para pagar, como todo el mundo, ¿no? Entonces dije, bueno, comencé a hacer trabajos como freelance en algunas consultorías, en algunas consultoras, haciendo evaluaciones para ejecutivos, haciendo informes. De ahí me acuerdo que una amiga me llamó, una amiga mía tenía una empresa que se llamaba Apartments Lima, que era como un Airbnb. Entonces ella justamente estaba embarazada de su tercer hijo y me dijo, ¿me puedes reemplazar por favor por 3 meses? Que era básicamente, o sea, era como que responder los correos, hacer las reservas de la gente que llegaba y yo lo podía hacer desde mi casa y tranquila. Entonces dije ya, y de ahí conseguí otro trabajo en una empresa en paralelo que era filtrándose facilito y tenía un sueldo fijo. Entonces, claro, en esa época
o sea, tenía mis pacientes, pero en esa época tenía pocos pacientes. No podía vivir de eso. Hacía los informes de esta empresa, hacía lo de Apartments Lima, y claro, y en Apartments Lima, en verdad, lo que pasa es que yo sí soy curiosa, yo sí soy trabajadora, gracias a Dios. Y yo, o sea, dentro de las empresas sí tuve la disciplina de trabajar de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche. Entonces me acostumbré a tener ese ritmo de trabajo parejo. Ya, entonces, en realidad, Apartments Lima era una empresa que a mí me gustaba mucho porque trabajaba con mi amiga, tenía la confianza, yo le decía, oye, hacemos esto, ¿qué te parece tal idea? Y no era como una empresa que no, eso no se puede. No, pero eso nunca lo hemos hecho, sino que ella sí me dejaba probar mis ideas y me dejaba hacer cosas y era bacán porque trabajábamos con extranjeros, se alquilaban luxury apartments, entonces iba a departamentos lindos, o sea, era un mundo para mí nuevo, chévere y o sea, trabajaba desde mi casa. Entonces la empresa comenzó a crecer y yo empecé a trabajar más en la empresa, pero podía manejar mis tiempos ya. Pero luego pasaron como, o sea, siempre hice psicología, nunca dejé de hacer, pero en esa época tenía 3 pacientes a la semana, 4, o sea, poquitito, ¿no? Y en un momento pasó el tiempo y yo me di cuenta que tenía que dejar un trabajo porque me estaba volviendo loca, tenía demasiados trabajos y ya, o sea, de verdad que no podía, ¿no? Entonces dejé los informes. Dejé de hacer los informes, me subieron el sueldo en Apartments Lima y seguí con lo mío, ¿no? Pero claro, pero luego me di cuenta, o sea, pasaron unos años, yo seguía en Apartments Lima, o sea, seguía creciendo, pero yo me di cuenta que estaba, en un momento como que me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo que hacía en el banco, pero desde mi casa. O sea, ¿me entiendes? Trabajando en Apartments Lima y no estaba creciendo como psicóloga, sino que estaba, o sea, ¿me entiendes? Porque claro, tienes este miedo del dinero y dices, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo voy a generar ingresos? Entonces, en un momento, conversamos con mi amiga, se cerró Apartments Lima y yo dije, ahora sí, tengo que mantenerme fiel a mí y dedicarme simplemente a desarrollar la psicología, ¿no? Entonces, claro, ahí yo te conté que yo desde hace tiempo tenía la idea de hacer porque claro, ¿cómo consigues a tus pacientes? Ese es el reto, ¿no? Cuando tú empiezas es difícil conseguirlos, o sea, te recomiendan, pero como ves a poca gente, tienes pocas recomendaciones. Entonces, ¿cómo haces para crecer más? Y en algún momento yo había pensado, porque en esa época estaban de moda los blogs, que me gustaría hacer un blog. Y había pensado, sería bacán hacer un blog que se llame Simplemente porque la psicología, o sea, como yo lo veo, un error que hemos cometido, que han cometido los psicólogos, hemos cometido, es que a veces hablamos en términos muy teóricos. Entonces, esto hace que la psicología se vea muy alejada de nuestro día a día, cuando la psicología está aquí y ahora, ¿no? Porque siempre estamos pensando, siempre tenemos un diálogo interno. Entonces, claro, yo quería un blog, yo quería escribir y poder aterrizar esos temas para que un niño de 8 años los pueda entender. Entonces, tenía la idea de hacer ese blog. Simplemente ya, claro, y por otro lado yo pienso que tu mente debe ser simple, no debe ser compleja. O sea, cuando tú eres capaz de entender, yo estoy molesta por tal cosa o estoy triste por tal cosa, es mucho más fácil solucionar tu problema que cuando simplemente tú, ¡ay, estoy molesta! Y no te escuchas a ti mismo. Entonces tu mente también tiene que ser simple, ¿no? Y por eso se llamaba Simplemente, pero claro, mira cómo es la procrastinación y el miedo, que claro, yo quería hacer Simplemente, que tenía que ser una página web, un blog, pero yo pensaba, mi excusa era, que seguramente es la de muchos, no tengo la plata para hacerlo y no tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando decidí dejar Apartments Lima y ya centrarme en la psicología, ya fue como, o sea, tengo que hacer el blog sí o sí. Dije, no me importa, yo comienzo el blog como sea. Y lo comencé, me acuerdo, en Facebook. Hice un fanpage en Facebook y mira cómo es, cuando uno toma la decisión, el universo te acompaña. Yo lancé al toque así mi página, el Facebook, y ese día
me escribió un amigo con el que yo no hablaba hacía como 10 años, un amigo mío, un gran amigo mío de Ecuador, y me dijo, Gisela, ¿qué haces? ¿Por qué estás lanzando tu blog en Facebook? ¿Por qué no tienes una página web? Y le dije, pucha, porque ahorita no la puedo pagar. Y me dijo, Gisela, a ver, ahorita, por favor, cómprate tu dominio, pásame tu tarjeta, yo te lo compro, cómprate tu dominio y yo te voy a enseñar a bajarte cursos para que aprendas a hacer tu página web. Ya, porque en esta época no, eso habrá sido en el 2017, no habían tantos cursos en YouTube. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó ejecutar lo que habías pensado? Claro, de la idea a hacerlo realidad unos 2 años. Porque claro, tú también te mueres de miedo, ¿no? Y si a la gente no le gusta lo que escribo, y si eso está mal. Entonces, claro, para tu mente es mucho más fácil que decir, me muero de miedo, es decirte, no tienes plata, no tienes tiempo, no lo puedes hacer, no. Entonces, claro. Usas excusas, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, pero fue increíble porque yo, o sea, lo lancé por Facebook, mi amigo me escribió, me dijo, o sea, yo compré el dominio, pero mentiras, yo no sabía ni cómo comprar el dominio. O sea, él lo compró, lo pagó con mi tarjeta, pero ¿qué? Pues el dominio me habrá costado $60, no sé. Y apareció otro amigo mío que era diseñador gráfico y me dijo, oye, Gisela, ¿por qué no tienes un logotipo? Y yo, pucha, no puedo pagar un logo ahorita. Gisela, yo te lo hago y tú me pagas lo que quieras. Sí. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo me quedé dije, wow, qué increíble. Claro, Entonces, ahí viene lo que, ¿no? Estas cosas que tú aprendiste de niña, ¿no? De Connie Méndez, de la metafísica, pide y se te dará. Y se te dará, literal. Pero eso te abre paso para darte eso que tú tanto quieres. Y es lo que ha pasado contigo, ¿sí o no? Claro. No, pero sí, pero eso también te lo dice el coaching, ponte. Claro, porque en el 2010, cuando yo salí a Permanent Lima, ahí me certifiqué como coach, y el coaching que ver más física cuántica y todas estas cosas te dice, una vez que tú tomas una decisión, el universo conspira contigo. Y es verdad. Entonces ya apareció y ahí empecé a escribir en mi blog en Simplemente. En esa etapa, en ese momento en el que tú te encontrabas, ¿estabas en un momento tranquilo o estabas en un momento vulnerable? Yo creo que estaba en un momento en el que yo ya había tenido, o sea, había tenido ese despertar, como yo le llamo el destello de lucidez, en el que yo me había dado cuenta y había dicho, Gisela, estás haciendo lo mismo que hacías en el banco, pero ahora desde tu casa. O sea, estás trabajando pensando en un tema, o sea, a mí me gustaba, para mí Lima sí me gustaba, pero no era mi tema, ¿me entiendes? Entonces has buscado cualquier excusa para no desarrollarlo y ahora ya, o sea, tienes que comenzar a desarrollarlo. Entonces, claro, en ese momento yo estaba como que, oye, o sea, ¿me entiendes? Había tenido como que ese despertar y como que dije, o sea, ya, pero claro, sí me sentía bien conmigo misma, porque igualmente, o sea, había sido bacán también la experiencia que yo había tenido. O sea, me sentía, o sea, en Apartments Lima yo aprendí que yo podía hacer muchas cosas y podía desarrollar muchas cosas y que en verdad yo soy una persona bien trabajadora, ¿me entiendes? Y que si yo no sé una cosa, yo la voy a aprender. Entonces tenía esa confianza en mí misma también. Igualmente, o sea, yo siempre estaba enamorada de la psicología, ¿me entiendes? Entonces siempre leía, siempre conversaba, o sea, yo siempre converso con gente de psicología, entonces, o sea, había un montón de temas que a mí me parecían chéveres, que la gente debería de saber y necesitaba una plataforma donde poderlos compartir. Y yo también, claro, obviamente, yo también en algún momento he tenido una depresión fuerte y yo sé lo que es sentirse mal y no tener, y no, o sea, y cómo te ayudas, ¿no? ¿Qué recursos tienes para ayudarte? Entonces ya, pues entonces en ese momento o sea, en ese momento digamos que tenía toda la decisión y ya me había quitado yo misma todos los pretextos para poder hacerlo real. Y me sentía bien conmigo misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Para hacer el blog, como 2 años. Desde que tuve la idea, porque el blog, claro, el blog yo habré pensado en hacer el blog. Me acuerdo que fui una vez o sea, a una especialización a un curso de terapia de pareja que hicieron en ITRO, donde yo estudié terapia racional emotiva, que fue de 3 días, y ahí como que mi profesor dijo algo así como deberían de hacer sería bacán que alguien escriba sobre metáforas que sirvan. Porque en psicología se utiliza mucho la metáfora para explicar cosas. Y yo dije, sí, no queda bacán. Y ahí me acuerdo que tuve la idea, eso habrá sido como en el 2015,
pero recién lo lancé en el 2017, me parece, a principios del 2017. Y fue bacán porque o sea, como te digo, yo vengo de una familia de escritores y siempre me ha gustado leer, entonces me encanta escribir y me encanta hablar de psicología, entonces para mí o sea, es algo que me gusta hacer. No es que me esfuerzo ni nada. O sea, esas excusas que tú tienes para no hacer esa idea, cuántas son reales y cuántas son excusas tuyas que en realidad haces porque te mueres, o sea, porque te mueres de miedo, porque, o sea, obviamente cada vez que tú estás haciendo algo nuevo, estás saliendo de tu área de confort y es natural que a todos nos dé miedo. Entonces tienes que, o sea, yo ahora lo que siempre pienso, o sea, tienes que darte cuenta cuando esas excusas que te pone tu mente no son excusas, simplemente es miedo, ¿no? Y ser sincero contigo mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que me da miedo? ¿No? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Para ya como ir desenmascarando esas excusas. ¿Cómo fue Sí. ahora realizar, crear o estar en tus redes sociales? ¿Cómo fue? Claro, yo tenía Facebook, no tenía el fanpage, que en realidad, claro, cuando yo hacía mis posts, ahí sí pagaba publicidad mínimo, pero lo iba haciendo todo yo sola, ¿no? Iba averiguando información, iba aprendiendo, haciendo, y en realidad sí me ayudó bastante, o sea, Facebook me ayudó a conseguir clientes, pero en realidad todavía vivía bien ajustada. Entonces, me acuerdo que de ahí, o sea, y de ahí como que vino Instagram, no entendía mucho Instagram, empecé como que a hacer algunos posts en Instagram, pero claro, tienes que ir entendiendo cuál es la información que pones para que te sirva, ¿no? Y luego empezaron a salir los videos, ya la gente no leía mucho, entonces había que hacer videos, pero claro, obviamente, como todos, al principio yo también me moría de miedo de hacer videos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer el video? O sea, igualmente había que aprender a hacerlo, porque yo no es que tenía un capital para que me editen el video ni nada, yo tenía que aprender, pero lo bueno, como te digo, es que yo sí soy una persona bien curiosa, me gusta aprender, me encanta la tecnología y sí, y me encanta mi tema, entonces me encanta compartir mi tema y o sea, siempre estoy pensando en psicología, siempre estoy leyendo, siempre estoy, qué sé yo, en consulta, o sea, siempre tengo un tema de qué hablar en psicología. Eso me ayudó. Ahora, en Instagram, claro, ya, hubo que moverse a Instagram, ya Facebook no servía mucho, y me acuerdo que y encima yo me mudé de casa, empecé a vivir sola, que bueno, ya era algo que necesitaba hacer, porque igualmente mis pacientes los veía en mi consultorio, entonces bueno, en fin, en mi casa, que es mi casa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando vino la pandemia, yo dije, claro, porque yo ya había empezado a hacer unos videos en YouTube, pero igualmente tener alcance en YouTube es muy difícil. Y cuando vino la pandemia, porque yo desde hace tiempo también decía, a ver, yo, ¿por qué tengo que trabajar acá? Yo podría trabajar en cualquier lugar, en verdad no necesito tener un consultorio, podría hacer el tema virtual. Entonces cuando vino la pandemia, yo ahí dije, esta es mi oportunidad. O sea, este es el momento en el que todo el mundo está encerrado en su casa, la están pasando mal, la gente necesita ese contenido y al mismo tiempo a mí me va a dar una llegada. Ah, ya, y lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando la gente me dice, ay, me da miedo, porque yo a todo el mundo le recomiendo que hagan reels y me dicen, ay, no, pero es que me da miedo hacer video. Yo digo, claro, a mí me da mucho más miedo no poder pagarme alquiler que hacer un video, ¿no? Entonces, en realidad, eso fue algo que me ayudó. Entonces, cuando vino la pandemia, yo dije, no, yo tengo que aprovechar esa oportunidad. Y empecé a hacer videos más seguidos. Descubrí en el 2020 o 2021 que salieron los Reels, que yo no los entendía al principio. Y un día comencé a ver Reels y me quedé pegada viendo Reels, porque yo en esa época empecé a lanzar videos cortos por Instagram, ya videos de 1 minuto máximo explicando un tema, siempre de manera simple, porque esa es la base, el núcleo simplemente es que tiene que ser simple todo. Entonces, pero claro, la edición de un video corto a la edición de un reel ah, ya, pero antes de eso yo me acuerdo que estaban los lives de moda.
Entonces yo dije, ya, yo quiero hacer un live. Y al principio creo que hice el live hablando yo sola, o no me acuerdo, pero de ahí se me ocurrió hacer, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo lo que hacía era que entrevistaba ¿cómo era? Formas de sanar, se llamaba, formas de sanar. Entonces yo entrevistaba a todos estos, o sea, yo soy psicóloga, qué sé yo, pero yo entrevistaba a todos esos que tenían métodos alternativos de sanación, ¿no? Entonces entrevisté, por ejemplo, a una chica que sanaba, que hacía Reiki, entrevisté a una chica que hacía hipnosis, entrevisté, o sea, todas estas terapias raras y locas que hay, decía ya, pues, que yo siempre he tenido curiosidad de por qué esas cosas funcionan, empecé a entrevistar a esas personas. Entonces a la gente le gustó, funcionó. Y paralelamente hacía videos cortos. Vi los reels y dije que bacán esta forma de explicar. Tengo que comenzar a hacer reels. Y sí me metí a un curso de hacer reels porque tienes que entender la mecánica del reel, que son microvideos, que tienes que... O sea, me gustó porque tú puedes explicar en una forma mucho más lúdica, no tan seria, y eso te permite llegar a más gente. Entonces, también comencé a hacer reels y de ahí, y claro, y cualquier cosa, yo alguna vez escuché, que es cierto, que cualquier cosa que tú hagas en redes sociales, no esperes a ver el resultado mañana, tienes que esperar por lo menos 3 meses para verlo y tienes que ser constante en lo que tú estés haciendo. Entonces yo comencé a hacer 3 reels a la semana de manera constante. Y en paralelo dije, porque cuando yo hacía mis reels formas de sanar, mucha gente, mi live, mucha gente me escribía, Gisela, pero a mí me gusta escucharte a ti hablando, ¿por qué no hablas tú? Y yo decía, sí, pues no podría hablar, pero ¿de qué hablo? O sea, como un monólogo, porque claro, yo no quería hacer un monólogo, quería hacer que la gente pregunte, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió hacer impro. Y impro fue bien chévere, porque yo lo que hacía era que a la gente le preguntaba, de qué tema quieres que hable esta semana? Entonces la gente me decía ansiedad, relaciones tóxicas, depresión. Entonces ahí la misma gente votaba por el tema que querían, votaban por ese tema. Entonces, claro, yo preparaba y me mandaban las preguntas antes. Entonces, claro, yo preparaba mi tema, hacía research. Era bien bacán en realidad, aprendí un montón también. Y a la gente le gustaba porque ellos habían participado en elegir ese tema. Entonces, y paralelamente seguía haciendo reels y aprendí, ¿no? Obviamente me metí en un curso de hacer reels para aprender la mecánica en pandemia, que claro, a mí también lo que me pasaba es que yo buscaba trabajo en lugares de psicólogos, ¿no? Y muchas veces me veían mi currículum y me decían, no, pero tú eres organizacional, yo quiero a alguien que sea 100% clínico. Entonces, esto también hizo que yo no pueda entrar a trabajar a un lugar, ¿cómo es la vida? ¿No? Y yo, pucha, me sentía terrible, decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, tengo esta cruz de ser organizacional, o sea, que no me parece mala, ¿no? Pero claro, para una persona, o sea, pero eso me imposibilitaba conseguir trabajo con otros psicólogos. Entonces yo dije, pucha, mi camino tiene que ser las redes sociales, si no, ¿por dónde, no? Entonces ya empecé a hacer estas cosas. Ya, claro, empecé a ser constante con los reels, hacía 3 reels a la semana, me metí a TikTok, que claro, al principio yo decía, ay no, TikTok, que voy a salir ahí, o sea, nada que ver esa red, pero luego la empecé a ver bien y me di cuenta de que no, de que en realidad TikTok te ayudaba a llegar a un montón de gente y empecé a hacerlo y de verdad que TikTok, claro, al principio era un desastre mis reels, pero o sea, pero la verdad es que después mis reels llegaban a un montón de personas hasta que por fin, un video mío, me acuerdo que un día lo subo y veo que tiene 100 vistas, después lo vuelvo a ver, veo que tiene 2000 vistas, después veo que ya lleva 5000, después vi que la gente, porque yo había hecho ese que levanta un dedo, sí, ¿no? Y veo que la gente lo copiaba, hacía dúos, y veo que después tenía 100.000 vistas, y después 200.000, después 1 millón, y ese reel viralizó, llegó a 4 millones de vistas. A mí me ayudó a subir, creo que en un día de 1.000 seguidores a 40.000 seguidores, y en realidad TikTok fue una plataforma que a mí me ayudó a crecer un montón, y mucha de la gente de TikTok se pasaba a Instagram también. Entonces, en realidad, eso hizo, o sea, económicamente y profesionalmente, parece mentira, pero digo y todo gracias a TikTok. O sea, en verdad TikTok me ayudó, o sea, me ayudó a viralizar y me ayudó a crecer un montón y me ayudó a tener muchos más
pacientes, bueno, clientes en verdad, a mí me gusta decir. Prefiero decir cliente que paciente, ¿no? Porque el paciente es paciente y en realidad en la psicología la persona es activa es activa en la consulta, ¿no? No es que no está haciendo nada, de él depende el cambio. Pero en fin, ya, bueno, y el día de hoy ya, o sea, ya hace varios años que ya puedo vivir 100% de la psicología, lo cual me hace muy feliz. Me encanta hacer contenido, me encanta poder compartir lo que sé, me encanta que a la gente le sirva, y ya, y en realidad yo, o sea, yo creo que cualquier emprendedor, o sea, si tú trabajas por tu cuenta, las redes sociales son algo que sí o sí tienes que aprender a manejar, ¿no? Y también yo he aprendido mucho a través de las redes sociales, porque hay un montón de gente interesante que comparte mucha información. O sea, yo he aprendido desde cómo editar el video, cómo hacer efectos, qué sé yo, 1000 cosas, ¿no? Cómo maquillarme mejor, o sea, un montón de cosas. Ya tenemos esta etapa que es la etapa del emprendimiento. Hoy por hoy ya vives de lo que más te gusta hacer, de lo que más te apasiona hacer, ¿verdad? Ya puedes Sí, vivir tranquilamente. claro, sí, Y sí, el sí, sí. proceso, ¿cómo definirías todo el proceso que has pasado hasta llegar que hoy por hoy ya vives de lo que más te gusta, de lo que más te apasiona? O sea, la verdad es que sí, o sea, el proceso sí ha sido durísimo. Ha sido, mira, el proceso ha sido durísimo, ha sido muy fuerte, ha sido de hecho que muchos sacrificios, ¿no? Pero lo que yo rescato del proceso es que yo siempre, o sea, a pesar de de que tuve muchas dificultades económicas durante el proceso, yo siempre me preguntaba, a ver, Gisela, pero si tú tendrías que volver a la empresa, o sea, ¿qué hubieras elegido? ¿Salir o quedarte ahí? Y yo siempre hubiera elegido salir. O sea, yo nunca me arrepentí, dije, ¿por qué? Desde el banco, nunca, ni un solo día me arrepentí. ¿Me entiendes? Entonces, en realidad, el proceso ha sido increíble. O sea, en realidad sí ha sido duro, ha sido difícil, porque no todo es color de rosa, pero me da una gran satisfacción, me siento feliz de poder tener la vida que quiero, y es como el otro día yo escuchaba, no sé, en TikTok, ¿no? Alguien que decía, a ver, si tú te ganaras, si tuvieras una maleta llena de dinero, ¿qué harías? ¿En qué trabajarías? Y yo respondí exactamente en lo mismo que estoy haciendo hoy día. No cambiaría nada, o sea, yo seguiría haciendo igualito lo que estoy haciendo hoy día, claro, mejorando ciertas cosas, ¿no? Que igualmente las vamos a seguir mejorando, pero tengo la satisfacción de, de hacer lo que me apasiona y eso no tiene precio. ¿Y cuántos años te tomó? Lograrlo, poder vivir 100% de la psicología, mira, o sea, 14, 15, 16, 17, 18, 7 años. 7 años, pero sabes que yo creo que también algo que me ayudó a mí es que yo siempre pensé, y lo pienso hasta ahora, que tu carrera no es para limitarte. Tu carrera jamás debe limitarte. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes que trabajar en otra cosa, trabaja en otra cosa, no importa. Sigue haciendo tu carrera, pero trabaja, o sea, tu carrera o tu sueño. O sea, tu sueño nunca debería limitarte. ¿Me entiendes? Tu sueño debe potenciarte, pero eso no quita que tú puedas hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, claro, yo también fui permeable en los momentos que necesitaba hacer otros trabajos que no me interesaban tanto, sí los hice. Si los tendría que volver a hacer, seguramente los volvería a hacer. Gracias a Dios, y ahora estoy en otro momento en el cual, cuando me han ofrecido hacer otro trabajo, así sea temporal, yo digo, en realidad ahorita no, porque ahorita mi tiempo vale más si yo me dedico a mi carrera y a lo que hago. Entonces, me quedo con mi carrera, o sea, me quedo con mis cosas. Pero si lo tuviera que hacer, lo haría, o sea, no pasa nada. Lo importante es que igualmente sigas como que haciendo tu sueño. Eso es precisamente, ¿no? Seguir tras mis sueños, qué es lo que más deseo y buscar alternativas si al inicio las cosas no marchan como uno quiere. Y siempre va a ser así, siempre van a haber desafíos
y cómo uno lo va a afrontar y cómo uno va a luchar por eso que tanto quiere, por eso que tanto sueña. Ujú. El éxito que tú tienes no ha sido de la noche a la mañana. No, Te ha costado. Tú sabes, ahora tú le pones el valor que tú sabes que tienes. Entonces, claro. Gisela, ¿cómo definirías el éxito? En tres palabras. Constancia, satisfacción, disciplina, ¿no? Que bueno, que viene a ser lo mismo de constancia, pero yo creo que, o sea, ¿por qué te digo satisfacción? Porque una cosa tú puedes tener un trabajo que te dé dinero, pero no necesariamente te da satisfacción, que es como que ese, ¿no? Eso que tú te sientes llena por dentro. Y el éxito, para mí, es un componente que sí te tiene que dar esa satisfacción. Y muy importante, porque claro, yo, o sea, cuando tú estás construyendo algo, no es que puedes, o sea, sí tienes que seguir una rutina, ¿no? Bueno, yo ahora ya trabajo, por ahora, trabajo de lunes a viernes. Antes también trabajaba los fines de semana, ¿no? Pero por ejemplo, claro, yo de lunes a viernes no salgo, o sea, tal vez podría ir a almorzar, qué sé yo, pero como que salir en la noche, y difícil igual que vaya a almorzar, porque siempre tengo que hacer cosas, ¿no? Porque finalmente mi trabajo como psicóloga, mucha gente cree que, ay, no, pero si tienes, no sé, tus pacientes son en la tarde y tienes la mañana libre, no, pero yo en la mañana estoy haciendo otras cosas que me permitan seguir creciendo mi carrera. Qué bonito ver, ¿no? Cómo uno va creciendo, cómo uno va logrando sus sueños y teniendo estos ingredientes que tú estás mencionando. Como tú Ujú. bien dices, uno puede ganar mucho dinero, pero no estar satisfecho con lo que hace. Y eso es muy Claro, importante, ¿no? O estar trabajando en lo que más amas, pero no tienes el ingreso que quieres, pero tienes esa gran satisfacción, que es lo que te ha pasado. claro. Y sabes qué, y Sí, mucha gente, y a mí también me pasaba, mucha gente le tiene miedo a no tener dinero, bueno, no tener dinero o a tener poco dinero, ¿no? Ay, pero voy a estar ajustada, voy a estar apretada. Y yo creo que ese también es un miedo que hay que vencer, porque muchas veces cuando tú estás ajustada de dinero, vienen tus momentos más creativos o vienen tus momentos más ordenados. Por ejemplo, yo cuando recién dejé Apartments Lima, que pucha, obviamente o sea, tenía poco dinero. Claro, ¿qué empecé a hacer? Salía a correr todas las mañanas, o sea, estaba mucho más enfocada, no me dedicaba a trabajar todo el día porque tampoco tenía dinero para salir. Entonces, eso hace que tú te enfoques mucho más. ¿qué recomiendas que las personas trabajen primero cuando quieren empezar un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, más allá de lo que estás haciendo, que te gusta, que te satisface? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Yo creo que cuando tú quieres comenzar algo, tienes que primero tener bien claro qué es lo que tú quieres hacer. Eso sí, o sea, tienes que tenerlo clarísimo y tienes que, o sea, entender el propósito de por qué quieres hacer eso. Y una vez que tú tienes claro y que tienes el propósito claro, vas a encontrar la manera de hacerlo. Y claro, tienes que estar bien contigo mismo, escucharte a ti mismo, dejar de compararte también, poner bien tus objetivos. Si tú estás generando contenido, ¿para qué estás generando contenido? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir con tu contenido? ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Eso yo creo que lo tienes que tener muy claro, porque también a veces uno se desenfoca y dice, pucha, pero no sé, pues hice este reel y tuve 20 likes, qué desastre. Bueno, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? Tú estás buscando gente que en realidad te está interesada en tu contenido y que le sirva tu contenido, o quieres tener 1000. O sea, tienes que tener bien definido eso. No, mira, yo por ejemplo, en Instagram, que tampoco es que tengo tantos seguidores, tengo como 5000 algo, pero en verdad tampoco me preocupo por el número de seguidores que tengo, porque claro, finalmente, claro, mi contenido es mi objetivo es compartir información y tener un número de clientes a la semana. Yo soy una sola psicóloga, o sea, no es que tengo un pool de 10 psicólogos, no. Entonces, mientras que yo pueda cubrir
el estilo de la vida que yo quiero, está bien. No necesito tener 100.000, ¿me entiendes? Con lo que tengo y si es que, o sea, está bien, no pasa nada, ¿no? Y tienes que tener también mucha tolerancia a la frustración, porque la verdad es que también lanzar contenido a veces es duro, ¿no? Por eso que te digo, ¿no? Porque a veces, claro, a veces tú dices, pucha, no tuvo tanta acogida de la gente, pero no importa, o sea, no todos tus reels o no todo tu contenido va a tener un montón de acogida. Y en un momento, claro, en TikTok, en un momento cuando a mí me pasó esto o sea, cuando viralicé mi contenido y cuando empecé a tener un montón de seguidores, también me di cuenta de que si tú empiezas a ver el número de seguidores, como que caes en ese ego y nunca va a ser suficiente. Tú tienes 100.000, después vas a querer tener 200.000 y después 300.000. Y finalmente eso no es tan importante. No, lo importante es que tú estés cumpliendo con tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo contenido? Eso es lo que no puedes perder de vista. Más que el número de seguidores, de lo que sea, ¿no? Gisela, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Estás haciendo algún curso? ¿Estás dictando algún taller? ¿Cómo la gente puede contactarte para tener tus servicios de psicóloga? Sí, mira, tengo, bueno, en Instagram y en TikTok estoy como simplemente rayita abajo GRP, que son mis iniciales. Taller, ahorita, o sea, quiero desarrollar unos talleres para este año, pero todavía tengo que ponerme a trabajar en eso. Y en YouTube me pueden buscar como Gisela Rizzo Patrón. Que ahí tengo, o sea, estoy como que estoy desarrollando mi canal, pero ese sí, tengo que meterle un poco más todavía. Pero ahí también pueden encontrar algunos videos. Sí, yo lo voy a dejar en este video anclado, todas tus redes sociales. Gisela, como psicóloga, ¿qué casos estás viendo? Bueno, yo veo adultos, veo personas con temas de ansiedad, depresión, veo parejas, veo personas, como yo digo, con crisis existencial, ¿no? Y veo básicamente eso. Veo personas también que necesitan orientación laboral, veo personas que han sufrido duelo, o sea, cualquier crisis existencial que se pueda presentar en la adultez. El día de hoy hemos estado con la psicóloga Gisela Rizzo Patrón, amiga mía también, y nosotras nos conocimos en Residencia, que es un espacio de coworking donde hay muchos emprendedores, muchas empresas que trabajan por un fin. Entonces, Así es. Gisela, un último dato para la gente que te está viendo. O sea, tienes que definir bien por qué quieres lo que quieres, para qué estás haciendo lo que haces. Y de verdad que yo pienso que una vez que tú tienes el propósito claro y que eres sincero y transparente contigo mismo, y tienes que ser tienes que tenerte paciencia a ti también, porque los resultados no llegan con la velocidad que uno quiere. Entonces hay que ser paciente, y tienes que tener una buena relación contigo mismo, no torturarte, ni mucho menos. Tienes que ser, así como eres paciente con otros, tienes que ser paciente contigo y ser constante, pero una vez que tú tienes definido lo que quieres y el por qué lo quieres, lo vas a conseguir. Gracias, Gisela.